esperéis pronto todavía. Voy a parar la grabación y luego nos tenemos que acordar de ¿sí, la visión? Vale. Vale. Espera. Cuando eso lo limitas, ¿vale? Luego ya cuando quieras las tal, le das a este. Sí, cuando acabemos. Sí, dejas de compartir la pantalla. Sí. Y pones ese y te pones en galería, ¿vale? Hola. Muy buenas tardes. Vamos a empezar hoy celebrando el Día de la Arquitectura con uno que es nuestro colaborador, artista invitado más habitual. Le podemos ya realmente anunciar así. Antonio Bezanilla es, aparte de compañero, director general de urbanismo en el Ayuntamiento de Santander, y está haciendo una labor muy intensa en lo privado y en lo público, sobre todo en lo público. Yo creo que eso tiene un gran valor para que el público llegue a conocer la arquitectura y el valor y la trascendencia que tiene esa actividad en la vida cotidiana de los ciudadanos, en la relación entre ellos y en el cómo configuramos la sociedad que queremos. O sea que dar un paseo por los iconos de la arquitectura de Antonio, yo creo que va a ser también coincidir en algunos de ellos, seguro, de los que no somos arquitectos, descubrir algunos de ellos para los que no lo sean, pero que pueden incorporarlos y hacerlos propios, porque seguro que son edificios interesantes y que a todos nos llaman la atención y nos ayudan a festejar este Día de la Arquitectura. Así que adelante, Antonio, y como siempre, muchas gracias. Bueno, siento que si no estoy a la altura del micrófono. Bueno, muchas gracias. Lo primero, Moisés y a Román, por haberme invitado y ofrecido que diera la conferencia de este día de hoy, en el que, bueno, pues yo creo que lo conocemos ya porque así se ha difundido, pero bueno, simplemente recordar que el primer lunes de octubre de cada año, independientemente del número de día que sea, el primer lunes de octubre es el Día Mundial de la Arquitectura, y yo creo que es, en este caso además se inicia, aunque hubo un acto previo la semana pasada, pero inicia el colegio una semana en la que hay distintas actividades, pero les agradezco especialmente el que me hayan ofrecido el poder dar la conferencia esta en el día de hoy. Voy a minimizar esto. Ha sido curioso porque esta mañana me han llamado de 2 radios preguntando un poco sobre la propia conferencia. Yo creo que el asunto de los títulos que le das a las cosas a veces despierta la atención y el interés de la gente. Cuando me ofreció Román la posibilidad de dar la conferencia esta, le dije que sí, sin dudar, así un poco a portagayola, atreviéndome, y luego de repente me di cuenta que el tema de la arquitectura es amplísimo y se podría hablar de muchísimas cosas, o sea que lo difícil no era darla, sino centrar sobre qué. Me costó un poco llegar al sitio al que he llegado contando esto, y fue curioso cuando me preguntó el título. Me dice, necesito ya el título para ponerlo en los programas. Y le digo, bueno, he llegado a la conclusión de que voy a hablar de mis iconos de arquitectura. Estábamos whatsappeando. Y dice, me gusta tal. Y le paso otro mensaje, le digo, hombre, podríamos ir un poco más allá y podríamos hablar de la intención de poder liarla. Y entonces me dice, pues eso me gusta todavía más. Y
Y bueno, pues así ha quedado, con intención de liarla, vamos a liarla un poco y yo creo que ha sido la clave por la que además esta mañana, como comento, me han llamado preguntando de 2 medios de comunicación que qué quería decir esto de liarla. Liarla es, por un lado, muy fácil. Voy a contar mi lista de iconos, mi colección particular. Cuando se hacen listas, todo el mundo, lógicamente, ofrece la suya desde su punto de vista y no desde el de otros. Es curioso también cómo en ocasiones cuando se habla, por ejemplo, yo que sé, de la lista de las mejores películas de la historia del cine, de repente te encuentras 100 y dices, joder, hasta la 100 no has sido capaz de parar porque no sabes cómo ir poniendo el orden. Realmente es complicado hacer una lista, más de nosotros en algo como nuestra profesión también, porque te tienes que poner algunos límites. De todas formas, lo del liarla tiene también una explicación bastante sencilla, y es que lo que voy a contar hoy es una lista de iconos de arquitectura. O sea que tendríamos la L de lista, la I de iconos y la AR de arquitectura. O sea que la estamos liando desde el principio. Tenía 2 interpretaciones. Una era un acrónimo y la otra ya era otra cosa. En la lista sí que, y tiene que ver con la portada de la conferencia, lo cuento ya desde el principio porque aunque he seguido una pequeña tradición de hacer conferencias el Día de la Mujer. En este caso cuento ya desde el principio que no hay ninguna de las obras que voy a presentar que sea exclusiva de una arquitecta. No por nada, sino porque con las condiciones que me he autoimpuesto pues no ha cuadrado. Pero sí que me gustaría presentar simplemente 2 imágenes, que son las que están en la portada, y explicarlas también para quien no las conozca. La primera es esta imagen, que es el acceso a un centro comercial en Los Ángeles del año 1949. Voy a mover un poco esto para que no tape la fecha. Proyectado por Elsie Krumek, que era la mujer de Victor Grunbaum. Eran arquitectos los dos. Ella era americana, de padres alemanes, y él era austríaco, que emigró a Estados Unidos durante la guerra. Se casó con ella, él tenía el título de arquitecto, pero en el principio, nada más llegar, trabajaba utilizando, digamos, el vínculo con ella, porque ella era la arquitecta. Es un centro comercial, como digo, en Los Ángeles, el Million's Department Store, que fue el primer centro comercial americano. Estos 2 arquitectos, luego él seguiría, cuando se separaron, crearon la tipología del centro comercial tal como la conocemos hoy. Este edificio todavía no tenía las 2 plantas típicas que tienen ahora y esa escalera interior, pero es un edificio muy singular que en alguna otra conferencia he contado, y explica la primera imagen de la portada de la conferencia. La segunda es el Museo de Arte de Sao Paulo, de una arquitecta italiana, Lina Bobardi, que trabajó y vivió principalmente en Brasil, y que es otro edificio espectacular en su volumetría, en su forma, hasta en su color, con esos grandes pilares y vigas que sostienen todo el edificio, con un gran espacio de patio, de espacio libre por debajo de su portal, casi bajo el propio edificio. En otra elección de iconos habrían estado, pero en este caso simplemente sirven para la portada. Pasaríamos ya, después de ver estos 2 primeros y explicar esas primeras imágenes, quizá poco conocidas, a lo que es la conferencia en sí misma. Me he puesto algunas condiciones porque elaborar una lista es complicadísimo. Como comento, las listas de algunas cosas tienen hasta 100 elementos y la idea era poder irnos a dormir esta noche, no vivir aquí 4 o 5 horas. Entonces, me voy a limitar a 12 edificios, cada uno de una tipología diferente. O sea, no va a haber 2 viviendas unifamiliares, ni 2 iglesias, ni 2 de nada. Cada uno va a responder a un uso distinto. No va a haber ningún edificio en el que se repita el arquitecto. O sea, si hay una obra de un arquitecto, no va a haber otra de él. Y yo creo que en principio
es el punto de partida ese en cuanto a limitaciones. Alguna había que ponerse y bueno, pues he empezado con esas. Por supuesto, como he dicho, es mi colección y entonces los usos pues he escogido los que me han apetecido más. De esta lista se podría continuar con muchas más tipologías, pero bueno. Y empiezo con una que es la de aeropuerto. En todas ellas hay una primera imagen que sirve de introducción, aunque no siempre tiene que ver directamente con el edificio que viene después. En este caso no es un edificio y es una compañía aérea, pero no es, en este caso, lo que engaña, digamos, es el nombre de la compañía. El edificio no es de la compañía de la Pan Am, aunque sí es de la misma época, sino que sí es un aeropuerto que está en Estados Unidos, que se construyó en 1962, pero no es de esa compañía, como digo. La arquitectura aeroportuaria es propia de este siglo y se desarrolla especialmente a partir de los años 50, 60, en donde empieza el año 59, en concreto es el primer año en el que está contabilizado que hubo más tráfico de pasajeros entre Europa y Estados Unidos en avión que en barco. O sea, es en el primer año en el que pasa eso. En esa época las compañías aéreas, cada una dentro de los espacios de los aeropuertos construye sus propios edificios y están ahí en una competencia a ver cuál es el mejor edificio, cuál es el que tiene las mejores condiciones, cuál es el mejor arquitecto. Un poco lo estamos viviendo hoy en día también, ese tipo de competencia entre compañías. Este aeropuerto, empezamos la conferencia autoponiéndonos una alfombra roja. Yo creo que representa el glamour de una época en la que la aviación era algo distintivo y de hecho desde el primer momento las compañías tuvieron eso claro y buscaron ese punto de cómo destacar respecto a su competencia. La compañía, como digo, no es la Pan Am, sino la TUA, y este edificio es la terminal del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy en Nueva York, que construyó Aerosarinen para esa compañía, para la TUA, que es la Trans World Airlines americana. Dentro del aeropuerto es simplemente la T5. La obra, esta parte, voy a hacer muchas referencias y citas y voy a leer bastantes cosas en relación con eso. El dueño de la compañía, Ralph Dawson, encargó a Aerosarinen, que era un arquitecto finlandés, esta nueva terminal de vuelos para su compañía, diciendo unas palabras similares a esto: quiero un edificio que capture el espíritu del vuelo, un edificio en el que la propia arquitectura exprese el drama y el carácter especial y la emoción de los viajes, no un lugar estático, sino en movimiento y transición. El edificio realmente es espectacular en su volumetría. Como luego nos pasará con otro, parece que la idea original de la forma le vino a Saarinen después de muchos croquis y elaboraciones, un día desayunando después de comer un pomelo que aplastó la piel sobre la mesa después de habérselo comido. Y ha dado paso después a arquitecturas que quizá ahora vemos por ahí como el colmo de la modernidad en algunas imágenes, y sin embargo tienen unos referentes que ya estamos hablando del año 1962. Yo es uno de los edificios que más me gustan, voy a pasar con el ratón, de este tipo de arquitectura orgánica. Yo creo que tiene una elegancia. Este es un plano original con esa forma de las 4 piezas de la cubierta, esa escalera central, esa arquitectura brutalista, si queremos llamarla así también, porque el hormigón se expresa tal cual, simplemente pintado de blanco. Es un edificio que podríamos llamar perfectamente icónico porque representa una tipología, pero supuso también un cambio en los modos de viaje, puesto que es la primera vez
y eso es cosa que también se le debe a Sarin en relación con los dueños de la compañía, que se incorporan los fingers, los dedos y pasillos para entrar a los aviones. Se hace en este aeropuerto que el pasajero al llegar a la terminal vaya a un mostrador en el que deja la maleta. Antes ibas con tu maleta, aquí ya se deja la maleta y va por otro mecanismo al avión. Incorporaron una serie de mejoras que luego son las que estamos utilizando hoy en día. Y todo ello dentro de una arquitectura espectacular, con unas calidades que estamos hablando de que antes el vuelo estaba era más exclusivo viajar en avión que de lo que es ahora, y los espacios del aeropuerto son de una plástica impresionante. El interior no tiene pilares, está todo abierto, es como una gran cúpula nervada. Esta es la mesa de recepción del aeropuerto. Al fondo se ven los mostradores de las compañías donde ya se dejaba la maleta. El hormigón visto, y estos son ya las cintas transportadoras de maletas, que este fue el primer aeropuerto que las tuvo. Y esto se situaba en la planta sótano. Aquí está estos fingers que los llamamos ahora, los pasillos aéreos para llegar a los aviones. Una de las historias interesantes relacionadas con este proyecto es que Saarinen y su equipo trabajaron desde el primer momento con maquetas a escala 1,50, creo recordar, y a una escala más pequeña, porque querían ver perfectamente todo, cómo se plasmaba todo aquello que tenía en su cabeza. Entonces, esta es una de las fotos más curiosas de eso, cómo está metido totalmente dentro para ver cómo estaban quedando esos espacios que proyectaban. Aquí vemos el trabajo en maquetas. Esta es otra en una escala más pequeña. El aeropuerto cerró en el año 2001 y en el año 2019, en mayo, fue inaugurado como zona común de un hotel que se ha construido en torno a él en el mismo aeropuerto del JFK. Se han respetado 100% los espacios, se ha recuperado, se ha pintado. Estas son las dos salas del hotel y el edificio hace las veces de zonas comunes. Bueno, entramos con la alfombra roja y salimos con los sofás en rojo. La volumetría, las barandillas, la mesa de recepción, el reloj, todo esto forma parte del proyecto original. Una de las cosas de la conferencia es que el orden no significa que sean el 1, el 2, el 3, ni el orden inverso. Simplemente he puesto el orden más raro que he encontrado, que es por la inicial del país en el que están, y a la inversa. Entonces hemos empezado por USA en su nombre habitual. Cambiamos de tipología y vamos a la del museo. Como imagen ilustrativa, uno de los museos que, aunque no he estado en él, me tocó dibujar el primer año en la escuela también, que es la Neue National Gallery en Berlín, obra de Mies van der Rohe, con una rehabilitación posterior de David Chipperfield. El edificio original es de 1968. Con el cambio de tipología, voy a introducir un pequeño leitmotiv, que es el tema del color. Hemos empezado con la alfombra roja y en algunos de los edificios vamos a encontrar también elementos rojos. En el que viene a continuación, que es un museo también en Estados Unidos del año 1959, el elemento rojo parece casi impensable, aunque lo hay, porque a día de hoy es difícil encontrarlo. En este segundo edificio, la figura importante para su concepción y su desarrollo es la de Hildegarda Anna Augusta Elisabeth Frein Ribey, baronesa Gila von Ribey,
que fue la directora de la colección y a la que se le encargó el trabajo de gestionar la realización del museo para su encargante, que era un señor con muchos posibles, que estaba casado además de eso con Irene Rothschild. El tema del color fue una de las primeras trabas que le pusieron al arquitecto. El arquitecto quería forrar el edificio con mármol rojo y esta Gila von Ribey le dijo que a pesar de que él creía y defendía que el color rojo era el color de la creación, eso lo decía el arquitecto, ella dijo que ni hablar, que el color rojo es un color que desagrada tanto al dueño de la colección como me desagrada a mí. Le dijo en una carta al arquitecto, con lo cual olvídate de que sea de color rojo. En la actualidad solamente tiene un pequeño detalle en rojo el edificio. Se buscaba, al igual casi que en el aeropuerto, y eso es curioso, la concordancia, se buscaba un templo en este caso para el espíritu, el otro era para el desplazamiento. Y esta Hildegarda, que era artista ella misma, además de directora de la colección, buscó a un arquitecto en el que ella tenía confianza, le escribió en una carta que había leído sus obras y que confiaba en él porque buscaba un luchador, un amante del espacio, alguien capaz de generar algo original y además un hombre sabio. Y creía que nadie más podía reunir esas cualidades como el arquitecto al que ella llamó. El arquitecto, por su parte, que nunca había hecho ninguna obra en Nueva York, dijo que él haría un edificio en el que la arquitectura y la pintura crearan una bella sinfonía ininterrumpida como nunca había sido. La única pega que Wright puso, porque acabó asumiendo el tema del color, ya digo que empezó siendo para él de color rojo, la única pega que puso al encargo fue que él decía que conocía muchos lugares en el mundo donde poder construir este museo que no fueran Nueva York. Él despreciaba de inicio especialmente las ciudades, pero dijo, bueno, tendré que intentar hacerlo en Nueva York. Y bueno, vaya si lo hizo. El edificio, yo no lo conozco personalmente, si me gustaría, creo que es una de esas obras por la que solo por ir a verlo merece la pena ir a Nueva York, además de por muchas otras cosas. Y tampoco quiero explicar muchas cosas más de él, porque yo creo que la plástica del edificio, su geometría, su forma en la que está, también es una obra icónica en el sentido de que produce una nueva forma arquitectónica de recorrer un museo, puesto que lo organiza en espiral a lo largo de ese tambor rayado que vemos ahí. Y de hecho el museo se recorre ahora mismo al revés de lo que pensó Wright. Él siempre quiso que el museo se recorriera de arriba abajo y no de abajo arriba, pero al final el recorrido es el inverso. Vamos a ver, esta es la imagen con ese forro de mármol rojo que él planteó desde el primer momento, aunque luego acabó siendo blanco. Y esta es la espiral que genera el recorrido del museo, que es un museo en cuesta. Estás constantemente subiendo una pendiente. En este patio o en este espacio interior que se ve ahí, habitualmente no es extraño encontrar también obras de arte colgadas desde el techo, en ese vacío. Aquí se ve, por ejemplo, una exposición de escultura y se ve perfectamente ese recorrido ascendente. Es un edificio muy fotografiado, luego tuvo esa ampliación que se ve con aquella cuadrícula detrás.
y hay también bastantes fotos muy curiosas de su ejecución. Este es el arquitecto con los obreros. El edificio da frente a Central Park, en la zona en la que está el Gran Lago. Y esta es la cristalera que cubre el óculo central. Tiene fotos buenas de día y de noche. Esta es antigua y esta es más moderna. Pero es uno de esos edificios que, así como el anterior quizás es un poco menos conocido fuera del mundo de la arquitectura, este es de esos iconos que no es que lo haya puesto yo en mi lista, sino que es de los reconocidos universalmente como tal. Y esta es la única pieza roja que hay inserta en la fachada del edificio, que es la firma del arquitecto. Al final lo rojo pudo mantenerlo, pero en muy poco espacio. Cambiamos otra vez de tipología y nos pasamos al rascacielos. En el caso del aeropuerto, la propia tipología nos vincula a las alturas a través del avión, y en este caso en lo que nos trasladamos es a los edificios que van ganando poco a poco altura. Este edificio es el primero que fue reconocido como tal rascacielos. Está en Chicago, es obra de ese arquitecto que, bueno, no sé si se lee o lo tapan las sillas, de William LeBaron Jenney, y se llama el Home Insurance Building. Es de 1885 y tenía 11 plantas, pero está reconocido oficialmente como el primer rascacielos de la historia. No es este el icono, podía haber algunos otros de referencia, por ejemplo, a Wright, que lo hemos dejado con su museo Guggenheim. El asunto del rascacielos es un poco también como el de los aeropuertos. Se trata de ir encontrando en aquellos el mejor, el de más calidad, el más elegante. En el caso de los rascacielos, lógicamente, lo que se va buscando progresivamente es la máxima altura. Y ya en 1956 Wright propuso un proyecto para un rascacielos, el Illinois, que medía 1 milla, 1609 metros de altura. No se construyó. Vamos, él lo ubicaba en su ciudad ideal cerca de Chicago. Realmente ni siquiera en la actualidad hay construido un rascacielos de esta altura. Sí que se empezó a construir uno, el Jeddah Building en Arabia Saudí, o la Jeddah Tower. Se proyectó con 1 milla de altura también, pero los estudios del terreno hicieron que ya antes de empezar a construirse bajase su altura hasta tan solo, y muy entre comillas, 1 kilómetro, porque la capacidad portante del suelo no soportaría el voladizo que supone empotrar una estructura para que resista los vientos que podría haber a 1600 metros de altura. El edificio ha empezado a construirse, pero están las obras paradas desde hace unos años. No sé si he leído que había alcanzado 170 plantas, me parece. Este de Wright de 1 milla tendría 528. Pero tampoco es este el icono que yo he escogido, porque esto que estamos hablando sería otra historia. Sería aquello un poco como respecto sobre todo al edificio pequeño, no el de Wright, como el chiste aquel de si vamos a roles o vamos a setas. En la conferencia estamos yendo a iconos, luego en principio estamos yendo más a esa versión roles, aunque antes de acabar este icono tendremos otra comparación que se hizo con el edificio del que voy a hablar, que sería este tercer icono con el cual todavía vamos a seguir en Estados Unidos e incluso en Nueva York. Se trata de un edificio del que voy a contarlo de una forma un poco no habitual, porque la referencia, y antes de ver ninguna imagen, comienza con un nombre, en este caso sí de mujer, que es Phyllis Lambert. Phyllis Lambert era la hija de un magnate de una empresa canadiense de bebidas. La empresa quería tener una sede con un edificio, volvemos otra vez, de renombre, de relumbrón en Nueva York, y entonces el padre de ella, Samuel Bronfman,
que tampoco suena de nada, buscó arquitectos para que le construyeran ese edificio y contrató a un estudio de arquitectura que le hizo una primera maqueta en el año 1954. Esos arquitectos, que se llamaban Luckman y Pereira, tenían cierto prestigio por entonces en California, y de hecho el aeropuerto, por ejemplo, de Los Ángeles, que es bastante singular, podría haber sido otra de las imágenes a ver, lo construyeron ellos. Con la maqueta que construyen para el propietario, él le manda unas fotos a su hija que está estudiando en Europa, y la contestación de ella es esta carta, el 28 de junio de 1954, en la que le dice enfáticamente, dice: voy a escribir ahora sobre lo que he estado pensando durante unos días, y esta carta debe empezar con una sola palabra repetida muy enfáticamente, dice ella misma. Dice: no, 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 no y no. Perdóname que a veces sea bastante brusca en los términos y suene enfadada, pero estoy muy molesta y no encuentro absolutamente nada defendible en este cuasi proyecto preliminar para el edificio. Ella estaba estudiando Bellas Artes y se coge ese cabreo descomunal respecto a la propuesta que había recibido su padre y que le manda para que la vea, y sigue hablando a lo largo de la carta de historia del arte. Intenta ser, a la vez que es brutalmente contundente con todo lo que está diciendo, intenta ser además didáctica con el padre. Le habla del Renacimiento, de Alberti, de Vitruvio, de Ruskin, de la Bauhaus, de la belleza de la arquitectura en general. Y le habla de que la idea de crear un edificio bello consiste en conseguir una mayor belleza para la vida. Y le cuenta: no puedes hacer algo admirable de algo sin valor. Bueno, la expresión americana es más bien, literalmente, no puedes hacer un bolso de seda con la oreja de una cerda. Vamos a dejarlo en algo bueno de algo que no tiene valor. Tacha al arquitecto casi de estafador. Dice que unas personas que presenten tal proyecto no pueden producir algo que valga la pena, ya que es solo una superficie vulgar con absolutamente nada detrás de ella, y estoy siendo muy generosa al decir tan poco sobre esto. Dice, esta era la maqueta de ese edificio con uno de los dos arquitectos. Después de este cabreo, que consta en un libro, esta carta ya misma al final, años después, escribe un libro sobre toda la historia de este edificio, y la carta forma parte del libro. Yo creo que el resultado de ese cabreo al final acaba siendo el rascacielos, por lo menos, que a mí me parece probablemente el más elegante de la historia de la arquitectura, y bueno, hay más gente que lo piensa. Aquí no estoy tampoco con uno de esos iconos que pretenden liar nada. Lo siguiente a esa carta es una reunión en el mismo año, a final de año. La carta era en junio. En invierno se reúne ella en un piso neoyorquino con con dos personas más, ella y dos arquitectos. Uno es Philip Johnson, que fue el arquitecto que obtuvo el primer premio Pritzker cuando se comenzaron a entregar en 1979, un arquitecto de muchísima relevancia en Nueva York y Estados Unidos. Y el tercero, aparte de ella, era un arquitecto alemán que en ese momento ejercía ya en Estados Unidos, que va a ser al final quien recibe el encargo. Estaríamos hablando de ella misma, Phyllis Lambert, Philip Johnson y Mies van der Rohe, y el edificio, lógicamente, es el Seagram Building, un rascacielos que está en el centro de Nueva York, en Manhattan. Para este proyecto, ella estuvo valorando a arquitectos como Le Corbusier, Frank Lloyd Wright o el propio Eero Saarinen, de los que ya hemos visto una obra de cada uno de ellos, además de Walter Gropius o el propio Johnson, que se dice que colaboró de alguna forma también con Mies, aunque el proyecto está atribuido 100% a Mies van der Rohe. El edificio es de 1958 y tiene imágenes como esta. Una de las claves que siempre se ha valorado de la intervención para el proyecto de este edificio no solo es el propio diseño en vidrio y bronce con estructura de acero,
y la sencillez, limpieza y elegancia que tiene, sino también cómo supo explotar una ordenanza municipal que obligaba a que los edificios tuvieran una relación en cuanto a altura respecto al otro lado de la calle, la distancia de la calle y demás. Una de las cosas que hace Mies es separarse 28 metros hacia atrás, retranquearse de la línea de calle, con lo cual genera esta plaza que le da muchísimo aire al edificio y consigue probablemente elevar alguna planta más. Es una retícula perfecta. Aquí se ve cómo tiene un retranqueo respecto al edificio colindante. Y bueno, las fotos que hay tanto del interior como del exterior son muchas y espectaculares, tanto dentro para afuera como de fuera para adentro. Phyllis Lambert, dijo respecto a este edificio en una entrevista muchos años después que ya no se podía continuar haciendo edificios replegados sobre ellos mismos, que había que abrir la arquitectura para el mundo y permitir a los usuarios elevarse y educarse hacia otras opciones, proponer a los ciudadanos otra manera de vivir y de aprender la ciudad. En la Bienal de Venecia de 2014, Ren Koolhaas, otro arquitecto de reconocido prestigio, digamos, dijo de ella que los arquitectos hacen arquitectura, pero Phyllis Lambert hace arquitectos. No como el premio no se le otorga como arquitecta, sino como clienta y conservadora, y dijo Koolhaas de ella que sin su participación, una de las pocas realizaciones de perfección sobre la Tierra en el siglo XX no habría existido, con lo cual queda ahí también el reconocimiento al edificio. Ya en el año de su construcción, Louis Mumford, un crítico de arte también de reconocido prestigio dentro de su campo, en 1958, dijo del Seagram Building que era el Rolls Royce de los edificios a partir del impacto estético que solo consigue una obra de arte única. O sea, el reconocimiento, este edificio lo tuvo desde el momento de su construcción. No hay que explicar mucho más de por qué está en la lista. Pasamos al campo de la vivienda unifamiliar. Esta es una casa muy especial, si tenemos en cuenta que lo que se construía en Utrecht cuando se construyó esta era más bien lo que se ve detrás de ella, era el remate de una manzana, de hecho está adosada como último edificio de la hilera, año 1924. Bueno, solo por poner en relación con las cosas que se hacían en otros sitios. En esta casa interviene una mujer, Truus Schroeder, que es la propietaria. Cuando muere su marido, contacta con el arquitecto holandés Gerrit Rietveld y entre los dos, y con mucha participación de ella, aunque ella no era arquitecta, pero se influye decisivamente en cómo pueden ser los espacios, la forma de ubicarlos unos respecto a otros. Ya en su casa familiar donde vivía, le había pedido a su marido que le dejara un par de habitaciones sobre las que decidir ella cómo iban a ser y ya había sentado un poco las bases de cómo quería vivir y se pueden aproximar a esto. En el caso de la vivienda unifamiliar, aunque pongo solo esta imagen, podrían ser muchísimos los edificios de vivienda unifamiliar que ha habido en la historia de la arquitectura y que todos podríamos pensar como icónicos, pues por nombrar solo alguno y desde muy antiguo, pues la Villa Rotonda de Palladio, la Villa Saboya de Le Corbusier, la Villa Mairea de Alvaralto. A ver, algunos son un poco del mundo de los arquitectos y no son tan conocidos, pero bueno, sí que son edificios que tienen algún elemento representativo como para poder haber estado aquí. La Casa de Cristal, una que es totalmente con paredes exteriores de cristal del mismo Philip Johnson, el que hemos visto con Mies van der Rohe. La Casa Tugendhat del Mies van der Rohe con Lili Reich, la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, pero
al final me he decidido por uno que creo que puede ser uno de esos primeros de liarla, porque sí que es un poco más diferente y no lo he visto nunca con esa relevancia. Es la primera obra que voy a introducir del siglo XXI, es de un estudio japonés formado por un arquitecto y una arquitecta. Él es Ryue Nishizawa y ella es Kazuyo Sejima. Y la singularidad del edificio, que es están en Tokio, es del año 2005. Estos dos arquitectos fueron premiados luego en 2010 con el premio Pritzker. La singularidad del edificio está casi resumida en este croquis. La casa Moriyama lo que plantea sobre la parcela, sobre este rectángulo, no es una casa en la que haya distintas habitaciones, sino que un edificio que contenga distintas habitaciones, sino que lo que hace es, dentro de la parcela, distribuir pequeños edificios que cada uno contiene una de las habitaciones o uno de los usos. Deshace totalmente el programa de un edificio compacto y lo que hace es ubicar sobre una misma parcela las distintas piezas de la vivienda. Muchas de ellas se relacionan directamente saliendo a la calle, a la propia parcela. Hay alguna con alguna conexión, pero no todas. Bueno, aquí se ve que esta, por ejemplo, sí tiene conexión con esta y esta también. Las demás, en principio, tienes que estar entrando y saliendo. Este sería un plano un poco más, se lee mejor. Y sobre la verdad es que no voy a contar mucho más porque yo creo que la clave de la idea es esa. Tiene valor de icono en ese sentido de que aporta una nueva visión sobre cómo distribuir el programa de vivienda unifamiliar. Probablemente para nosotros en España esto nos es muy ajeno, esa forma de hacerlo, teniendo que salir a la calle para entrar a otra de las piezas de la vivienda. La casa familiar en Japón se mueve en parámetros muy diferentes, tanto por espacio como por tamaño, como por distribución, como por tamaño de las piezas respecto a lo que estamos acostumbrados habitualmente, no solo en España, sino en Europa y en el mundo occidental. Y yo creo que de lo interesante es ver un poco todas esas imágenes de cómo es este edificio. El entorno es también bastante curioso. No hay cierre. En este caso, aunque alguna de las otras casas sí vemos que tiene cierre, esta en concreto casi habría la posibilidad de que si tú vas andando por esa calle te pudieras meter dentro de la parcela entre medias. No tiene ningún tipo de cierre. Tienes también tus terrazas con tus escaleras para llegar a ellas. No todas las piezas tienen una planta, como veis, hay algunas de una sola planta, otras de dos y hay incluso alguna de tres. Esta es la zona de la cocina y el comedor. Bueno, una nueva tipología y un edificio muy distinto a los que ya digo que estamos acostumbrados a interpretar como una vivienda familiar. Cambiamos de tipo después de la vivienda unifamiliar y pasamos al templo. Como referencia así para introducir simplemente uno de los que a mí me gusta más y en este caso sí que está en España, que es la mezquita de Córdoba. Pero el edificio representativo de esta tipología, para mí, sin duda, está en Italia, es del año 125 y es el Panteón de Roma. Yo creo que solo por ir a ver el Panteón merece la pena ir a Roma. Roma tiene muchísimas edificaciones, muchísimos espacios, muchísimas cosas que conocer y que ver. Pero yo la primera vez que fui a Roma, el primer edificio que fui a ver fue este, no otro. Fui directo
en cuanto dejamos las maletas en el hotel, a ver el Panteón, o sea, el edificio que yo quería conocer. El edificio original es del año 27 de Agripa y sigue estando la inscripción en el frontón del edificio, pero el que se conoce es de Adriano, es posterior, después de un incendio que asoló el primero, en el mismo lugar y sobre su misma estructura, se construyó este segundo, digamos, panteón en el año 125, como pone ahí. Su arquitectura y su diseño está atribuido a Apolodoro de Damasco, que también tiene alguna anécdota que contar, aunque está muy lejos en el tiempo. Y se dice que este arquitecto fue principalmente el favorito de Trajano y que cuando Adriano aún no era emperador y mientras estaba hablando de arquitectura con Trajano, con Adriano allí presente, Adriano le interrumpía haciéndole consideraciones y observaciones sobre arquitectura. Entonces, Apolodoro directamente lo invitó a que se fuera. Dice, y le dijo, tú di queste cose non capisci niente. De esto no tienes ni idea, no entiendes nada, vete. Lógicamente, cuando Adriano subió al poder, aunque este edificio ya estaba en marcha, cayó en desgracia y acabó dejando de ser arquitecto del emperador. Del edificio, bueno, o sea, ahí yo creo que hay contadas muchas cosas y casi todos ya las sabemos. Contiene dentro de su volumen una esfera perfecta, de la cual la cúpula es la semiesfera superior también perfecta. Está dividida en 5 filas de 28 casetones. 28 es un número singular porque está dentro de los que denominaban los socráticos como números perfectos. Un número perfecto es aquel en el que la suma de sus divisores, excepto él mismo, da el propio número. Entonces, los divisores de 28 son 1, 2, 4, 7 y 14. La suma de esos 5 números da 28. Con lo cual, digamos que tenemos aquí un número de la perfección. Es curioso que hace un momento hemos hablado también de 28 metros, que es la distancia que se tranqueó Mies van der Rohe en la avenida neoyorquina para colocar el Seagram Building. Ahí no sé si hay referencia, pero bueno, es curioso que sean 28 y no 27 o 29. El Panteón es un templo circular con un pronaos delantero y tiene como característica principal ese óculo superior de 9 metros de diámetro que hace, por supuesto, que entre tanto el sol como la lluvia. Sin embargo, el edificio ya tenía considerado y planteado ese problema que podía haber sido el de la entrada de lluvia, y el punto central de la planta está a 30 centímetros por encima de todo el perímetro exterior, con lo cual se produce una evacuación de ese agua de lluvia hacia el perímetro para ser sacada del edificio. Hay quien lee el Panteón como una columna de luz. La verdad es que hay imágenes también muchísimas. Tiene también la anécdota de que el día del solsticio de verano, la entrada de luz a una hora concreta del día ilumina la entrada por donde entraba el César en aquella fecha para inaugurar ceremonias. Esta es la fachada exterior conocida. Y esta es una foto cenital que he encontrado que es también bastante curiosa, en la que se ve perfectamente la importancia del óculo dentro de la planta del edificio. El diámetro de la esfera que se puede inscribir son 150 pies romanos, que venían a ser 43 metros más o menos. Un poco la referencia del tamaño. Seguimos con el sexto icono, que sería referido a la vivienda colectiva. Volvemos a lo mismo. En vivienda colectiva, en la historia de la arquitectura podría haber bastantes referencias. Una de las más probables y posibles sería siempre este edificio de Le Corbusier en Marsella, de la unidad de habitación, como podía haber sido, por ejemplo, también, que es otro que a mí me gusta bastante,
el condominio de la Herradura, la Hafeisensiedlung de Berlín de Bruno Taut y Martin Wagner, o por ejemplo otro edificio de Mies van der Rohe, como por ejemplo son los apartamentos en la calle Lakeshore Drive en Chicago. Sin embargo, este vuelve a ser otra de las propuestas quizá perfectamente enroladas con el asunto del lío, y me he decantado por otro edificio que está en Milán y que es para mí de uno de los grandes arquitectos italianos de la mitad del siglo XX, pero quizá con poco reconocimiento en general. No es de los típicos que en la escuela te enseñan y te muestran cosas de él, y yo creo que tiene una arquitectura realmente muy interesante. Es un edificio del año 1956, cuando se está reconstruyendo buena parte de la ciudad de Milán, y el edificio tiene ya edad de jubilación, ya tiene cumplido sus 65, y yo creo que es un proyecto muy interesante porque tanto como edificación como propuesta urbanística en la forma de insertarse en la trama y en la parcela en la que se ubica, propone cuestiones que yo creo que son muy interesantes, cómo quedaron resueltas. Tiene una gran riqueza en su programa porque tiene oficinas, comercio, viviendas, utiliza unos módulos estructurales que le permitirían tener tanto vivienda como oficinas grandes o pequeñas, facilitando muchísimo los repartos. Una libertad compositiva que en ese momento se permitió y que, por ejemplo, y aquí tengo más arquitectos municipales, no solo en Santander, sino en ningún otro municipio sería probablemente posible abordar un proyecto de este estilo, porque los parámetros, como vamos a ver, generan una riqueza volumétrica y compositiva que ahora mismo no es fácil encontrar, y eso que Santander sí tiene algún proyecto de ese tipo, que es el de Figón, donde se dan una serie de edificios con diferentes alturas y ubicaciones sobre la finca. La propuesta arquitectónica tiene cuatro zonas distintas dentro del proyecto, y es el edificio que está situado en el Corso Italia 13, obra de Luigi Moretti. A mí este edificio, desde que conocí una de las primeras imágenes, siempre me ha llamado muchísimo la atención y me ha gustado muchísimo, y es especialmente este vuelo que ofrece sobre la calle principal, que es el Corso Italia, que viene ahí dicho. Bueno, debe ser que no solo me gusta a mí, sino que es portada de un libro que recopila la obra del arquitecto, con lo cual sí que tiene. Este es un plano del Comune de Milano, del ayuntamiento, de la oficina técnica, en la que no sé si se ve bien del todo, pero bueno, están más o menos marcadas ahí las zonas que era la parcela, que como veis tenía una forma extraña, más luego tenía que crear una conexión con otra calle de atrás. El edificio ocuparía el frente a esta calle, todo este otro espacio, aquí unido en medianera. Por aquí había una conexión que se abría a una iglesia que había ahí debajo, y luego cierra por aquí. Estos ya son edificios de otra arquitectura distinta, pero el proyecto ocupa todo este espacio. Y esta es su imagen. Como vemos, hay alturas y volúmenes muy distintos. Este se adecúa a las alturas del edificio colindante y crea aquí un edificio con una fachada hacia el interior totalmente acristalada. Este es una pieza de viviendas, la que tiene ese vuelo sobre la calle. Este, en el fondo y en el interior de la finca, es la parte más alta, que también está destinada a vivienda. Y en esta otra calle, que como luego veremos es una calle estrecha, la altura máxima era de 3 plantas, que son las que respeta en esa primera alineación a la calle, y luego ya con el retranqueo del otro edificio ya lo eleva, creo que era hasta 11. Este es este que os decía que estaba en la parte interior de la parcela, con estas fachadas de casi 11 plantas, en las que aquí no se ve, pero lo vamos a ver ahora. Entre los dos edificios hay una gran grieta que se ve aquí en el plano. Estos son de viviendas también. Esto es lo que se vería de esos edificios hacia el Corso Italia. Este de la derecha
es el que tiene ese vuelo que os enseñaba al principio sobre el Corso Italia, y este de la izquierda es el que se unía en Medianera hacia el otro y que tenía oficinas con esa fachada acristalada. Y este es la pieza de 3 plantas que da esta calle mucho más de otra escala, no como el Corso, que tiene mayor anchura, adaptándose perfectamente a los edificios que tiene al otro lado de la calle. El estudio, este es lo mismo mirando hacia atrás, y otro de los edificios conocidos de Milán, que es la Torre Velasca. El edificio tiene un estudio de volumetrías, de edificabilidades, de adecuación a la ordenanza, de riqueza tipológica en usos y en imagen incluso. Aquí se ve ya un poco mejor esa grieta entre los dos edificios, que tiene prácticamente toda la altura del edificio, y esta fachada acristalada de la parte de oficinas. Este era entero de viviendas. Aquí se ve el juego entre esa arquitectura histórica y la potencia de esta arquitectura moderna, que volvemos a estar hablando del año 56, pero con unas imágenes que serían modernas hoy en día todavía. Este es ese edificio y esta es la parte del vuelo. Es un edificio en el que hay un núcleo de comunicaciones con su escalera, entradas de servicio en esta fachada que prácticamente no tiene huecos más que de ventilación hacia esa calle en la que está la pieza abajo de 3 plantas, y toda la fachada que da ese patio interior de manzana está totalmente acristalada y es el reparto del programa de viviendas, de 3 viviendas por planta. Esta es la fachada de atrás y donde abajo estaría la pieza de 3 plantas. Y esto son la iluminación de las zonas comunes de escalera y el pasillo que llevaría a las entradas de servicio de las 2 viviendas que estarían en la parte delantera y en la trasera. Bueno, la fuerza del lenguaje utilizado yo creo que es enorme, y la potencia de este vuelo, a mí, ya digo, es uno de esos edificios que siempre desde que lo conocí me ha llamado muchísimo la atención dentro del repertorio de vivienda colectiva. Bueno, de este hay una historia muy curiosa en relación con la relación del arquitecto Luigi Moretti, que era romano, con el ayuntamiento de Milán, en concreto con el síndaco, el alcalde, en su momento, que le llevó a una reunión con sus asesores de edificios y para el verde urbano, en la que poco menos que le sometieron a un interrogatorio brutal sobre por qué su edificio era así, por qué no respetaba la arquitectura tradicional del entorno, por qué se había decidido hacer un edificio tan singular, y poco a poco Luigi Moretti les fue desmontando todas sus argumentaciones hasta que consiguió convencerles. O sea, tenía el diálogo para leerlo, pero es que no nos va a dar tiempo. Pero yo creo que es una referencia muy buena sobre lo que cuesta a veces, y aquí estamos hablando del ayuntamiento, otras veces son los propios el propio promotor del proyecto con el que tienes que entablar esas difíciles conversaciones para convencerle, en este caso, respecto a la modernidad del edificio y a esa forma tan singular de ofrecer una propuesta urbana en una ciudad que no estaba acostumbrada a esa imagen y a ese tipo de edificio, pero cómo finalmente, después de soportar incluso algunos comentarios bastante despectivos, fue capaz de convencerles y de que pudieran construirlo. Queda ahí para la historia, no sé si a lo mejor incluso se podría colgar para poder leerlo. Yo creo que bueno, la traduciré porque la encontré en italiano, pero yo creo que es interesante, se entiende bastante bien. Y es bastante significativa de lo que cuesta a veces defender un proyecto, no solo el del fin de carrera y durante la carrera, sino luego también incluso en este caso, de un arquitecto de reconocido prestigio al que se le había hecho este encargo ante el propio ayuntamiento que se lo había encargado. Pasamos al teatro. Estos son
los bancos del Teatro All'Antica en la ciudad de Savioneta, en Italia, una ciudad ideal con forma de estrella, y el Teatro Fobra de Vincenzo Scamosci. Fue el primer teatro cubierto de la historia en 1590. No va a ser este el referente, como en todos los casos, sino que me voy a ir a Grecia, a un anfiteatro, al de Epidauro. Esta es su representación gráfica, pero es que el teatro es realmente así. Bueno, yo creo que en el campo de... Luego habrá un teatro de la ópera, pero como teatro, ya en otra conferencia hablé de él, es el teatro con la mejor acústica del mundo. Tiene una capacidad para 14.000 personas, la parte griega del teatro llegaba hasta aquí y luego los romanos construyeron otra elevación más. A pesar de todo, de que cambia un poco la pendiente en la segunda parte, en lo que es la elevación, la acústica es tan perfecta que desde cualquier punto en el que te coloques, el sonido llega con total nitidez. La capacidad es de 14.000 personas, o sea, no estamos hablando de un teatro pequeño. No voy a contar mucho, pero yo creo que lo impresionante es ver un poco cómo es y dónde está. La acústica tiene del edificio, sí, de este teatro, anfiteatro, ha sido estudiada desde todos los puntos de vista porque fue la mejor en su momento, pero no consiguió nunca igualarse en ningún otro teatro. A pesar de que intentaron copiarlo y repetir sus proporciones y demás, nunca se hizo al 100%, pero en los que más se asemejan a él tampoco consiguieron reproducirla. Se dice que tanto... digamos, si fuera una escalera sería huella y contrahuella, o sea, las dimensiones de los propios asientos provocan un reflejo del sonido, lo mismo que, bueno, aunque el proskenion está derruido, aquí había un muro posterior que era el que producía también un reflejo que luego rebotaba en la orquesta que estaba aquí, y esto también hacía que tanto el sonido directo como el rebotado, los tiempos en los que llegaban a los oídos de cualquier espectador en cualquier lugar, hacían que no se produjeran reverberaciones y que la nitidez y la calidad fuera perfecta. Bueno, como tampoco soy técnico en acústica, pero quiero decir, hay estudios que han concluido que sin duda es el teatro siendo abierto, que es una de sus hándicaps respecto a la recepción del sonido, pero sin embargo es el teatro con mejor acústica del mundo. Bueno, aquí tenemos un elemento rojo, que hemos perdido un poco la referencia del rojo en la conferencia. Esto es pura casualidad. Pero bueno, esta proporción entre el asiento, altura y fondo se dice también que genera una compensación y una disminución de los sonidos de frecuencias bajas por debajo de 530 hercios, lo que hace que llegue la voz con muchísima más nitidez, porque la voz se mueve en frecuencias medias y altas. Y esta pérdida de frecuencias bajas influye también en que te hace perder los sonidos de fondo, ruidos de hojas de los árboles, acaso del viento, y que te concentra muchísimo más en esas otras frecuencias que son las de la voz. Bueno, yo creo que lo espectacular es cómo es, sin más, verlo. Por supuesto, la apertura hacia el paisaje y la integración paisajística en estos casos es también siempre espectacular. Llegamos al tema de las iglesias. Esta que tuve la oportunidad de ver por dentro, que a veces cuesta un poco, es una iglesia de Otto Wagner en Viena, que está dentro de un hospital psiquiátrico, un hospital del tipo del de Valdecilla, con pabellones distribuidos en una parcela enorme, con bosque y demás. Llegar a verla por fuera es fácil, pero en aquella ocasión, durante el viaje del Paso del Ecuador, cuando estaba haciendo la carrera, tuvimos la suerte de poder verla por dentro, y la iglesia
o sea, merece la pena ir y saber el horario de visitas para poder entrar a verla. Podría haber sido uno de los iconos, como podría haber sido también, por ejemplo, San Pablo en Londres, de Christopher Wren, o podría haber sido la iglesia de los jesuitas de Roma, el Gesù, que también es un edificio icónico en el sentido de que generó luego un repertorio de iglesias que siguieron ese mismo modelo de diseño. O cambiando de escala, podía haber sido también la capilla de las capuchinas sacramentarias, una obra de Luis Barragán en los alrededores de Ciudad de México, en la que prácticamente con el color y una entrada de luz y una cruz exenta sobre el suelo genera un ambiente religioso, es para unas monjas, con poquísimos elementos, lo que la hace también excepcional. Pero en este caso he sucumbido al icono máximo casi en el tema de las iglesias, que es, bueno, y me ha parecido además que Le Corbusier estaba muy bien a nivel de icono para esta tipología. La iglesia de Notre-Dame-d'Eau en Roncham, en Francia, yo creo, he tenido también la suerte de poder visitarla, con la desgracia de que se me estropeó la cámara de fotos en ese mismo momento, nada más llegar, solo pude hacer 2 y luego se me estropeó. Pero bueno, lo que has visto se te queda. La ubicación es espectacular y de hecho Le Corbusier, que se enorgullecía de su ateísmo, cuando recibió el encargo de un cura dominico, bueno, el que en aquellos momentos, aparte de sacerdote, era intelectual, el padre Couturier, le pidió que les construyera un templo en esa colina de Roncham, porque el recorrido para llegar a ella es ascendente, donde parecía que había habido capillas antiguas e incluso se pensaba que había sido lugar de ritos celtas, o sea, desde tiempos bastante inmemoriales era un lugar sagrado. Le Corbusier nunca había construido una iglesia y, sin embargo, cuando le llevaron a este emplazamiento, dijo que cuando me vi ante estos 4 horizontes no pude dudar. Aceptó el encargo sin ningún tipo de reservas. La iglesia de Roncham, yo creo que también tiene no demasiado comentario porque las imágenes hablan por ella misma, sería esta, y luego todo esto que se ve alrededor, que se veía también en la foto, es obra de Renzo Piano y es la residencia, quiero recordar, de las monjas que más o menos se encargan de su mantenimiento y vigilancia. Yo creo que esto sí que son imágenes más o menos conocidas por casi todos, que lo mismo que en los edificios que hemos hablado al principio, tanto el aeropuerto de Saarinen como el Guggenheim son de una gran plasticidad. Al final, cuando acabo la lista, me doy cuenta de que hay mucha arquitectura de la que me gusta, de este estilo un poco orgánico, medio brutalista, que hay una gran cubierta de hormigón con un trabajo de encofrado y de ejecución bastante complicado y complejo. Y es un edificio, bueno, tiene detalles como esta separación que se produce entre la cubierta y los muros verticales, que luego en el interior, bueno, vemos que casi que todas las fachadas tienen singularidades, una tiene los huecos de iluminación, las torres. En el interior, que tiene también una planta muy orgánica, bastante lejos de la arquitectura que estamos más acostumbrados a ver de Le Corbusier. Sin embargo, aquí es casi todo curvo. La cubierta, la planta, las chimeneas, los muros. Tiene una iglesia exterior con sus propios púlpitos y altar. Y la que está en el interior, esta sería la puerta con un diseño también del propio Le Corbusier.
y este es el interior de la iglesia, en la que aquí se ve perfectamente esa grieta que se separa, creo que son unos 30 centímetros entre lo que es la cubierta y los muros, y deja deslizarse por esa ranura una sensación, digamos, una luz que genera en ese interior bueno, pues un ambiente bastante singular. Como poco, podríamos decir casi místico, por no hablar de religioso, el que entre con ese sentimiento y esas creencias. Es otro de esos edificios, aquí se ven los efectos de la luz cuando el sol es fuerte por ese lado, que merece la pena visitar alguna vez. Hasta el suelo es curvo. Los detalles estaban cuidados, incluso hasta las propias vidrieras que tamizaban la luz. Yo creo que esta es de esas obras en las que tanto la observación exterior como la interior, como las sensaciones que te genera cuando entras a ella, hacen que puedan llegar a clasificarse como auténticos iconos, emblemas o grandes logros del ser humano, como en otra que veremos más tarde proclamó la propia UNESCO respecto a esa obra cuando la declaró Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que es esta en la que coinciden también esos rasgos. Pasamos de una iglesia a un edificio deportivo, a un estadio. A mí, por gustarme, me gusta mucho este. Este es un estadio y se llama así, Estadio Tusols Basil, está en Olot y es obra de esos RCR arquitectos que son Rafael Aranda, Carme Pillem y Ramón Villalta, que fueron destacados con el premio Pritzker también en el año 2001. Ella, Carmen, de hecho fue la tercera mujer que tuvo esa distinción en la historia del premio y se viene dando desde el año 79. Kazuyo Sejima, de la que hemos visto antes la vivienda unifamiliar, fue posterior a ella. Y la primera premiada fue Zaha Hadid, que esa lo fue a título individual. Las otras dos mujeres lo han sido siempre en equipos. Hubo otra arquitecta china más reciente que trabaja con su marido, son los dos arquitectos, pero ella no quiso que la premiaran con el Pritzker, lo recibió solo su marido. Y por el lado contrario, hubo anteriormente otra arquitecta, mujer de Robert Venturi, a la que no quisieron otorgarle el premio a pesar de que trabajaban juntos, Denise Scott Brown, y ese no reconocimiento en ese caso, habían hecho toda su obra siempre juntos, fue incluso reclamado en su momento por el colectivo de arquitectos, pero quienes otorgan el Pritzker y quizá con sentido dijeron que ellos lo que no podían hacer era revisar la concesión de años anteriores y se acabó quedando sin él. Bueno, en este caso, a mí esta me parece una obra de esas de integración en el paisaje y en la naturaleza espectacular. Es una pista de atletismo totalmente reglamentaria, con sus 400 metros, su zona de calle de 100 metros, tienen calle de saltos, tienen de todo, pero las gradas y todo el entorno respeta perfectamente, por lo menos en esta zona principal, la naturaleza que había ahí antes, y yo creo que estar aquí tiene que ser espectacular. Vamos a correr una carrera ahí o hacer deporte ahí tiene que ser impresionante. Sin embargo, no es este tampoco, como en el resto de los casos, el edificio en el que me voy a centrar, sino uno, y es una referencia, está en Asia, en China. Se inauguró el 8 del 8 del 8, que es el Día de la Suerte en China, y fue, bueno, pues si nos acordamos, es el día que se inauguró la Olimpiada de Pekín en ese año 2008. Es el estadio que se ha llamado del Nido de Pájaros, el Bird Nest de Pekín, obra de un estudio también premiado con el premio Pritzker, que son los arquitectos suizos Herzog y de Megon. El edificio tiene, como muchos o casi todos los que estoy enseñando, muchísimas imágenes muy sugerentes. Este le hay de todos los colores, con todos los efectos.
Y es una de esas obras de arquitectura que probablemente se inauguró con el mayor público posible. Se está hablando de que en la ceremonia de inauguración de este edificio, que fue con la apertura de los Juegos Olímpicos, tuvo 4.000 millones de espectadores en todo el mundo, aunque solamente había unos 100.000 en el estadio. A mí siempre me ha resultado muy sugerente, muy interesante ese envoltorio de viga, bueno, de estructura, vamos a llamarlo, que cubre un estadio que es perfectamente circular, y que sin embargo lo que se le genera es un espacio que lo envuelve en lo que alguien ha denominado como el espacio más piranesiano que conoce, al estilo de las cárceles de Piranesi, que vienen a ser un poco también como los dibujos estos de Escher, que son escaleras que suben y que bajan y que no sabes muy bien si estás subiendo, estás bajando, te das la media vuelta o qué. Es un espacio interior que está separado 12 metros entre la estructura esta, digamos, de nido envolvente y lo que es el propio estadio interior, y en el que se realiza una vida importante porque se colocaron ahí tanto un hotel como algún centro comercial, tiendas, y en alguna conversación entre los arquitectos que contaron también con un arquitecto o un artista, bueno, arquitecto y artista, las dos cosas, llamado Ai Weiwei, local, pequinés, decían que quisieron crear una forma de gran fuerza representativa de una sola pieza y que simbolizase la libertad. No es solo una instalación para el deporte, decía él, sino que es un artista bastante revolucionario dentro de lo que es la cultura china, va bastante a contracorriente, y decía que lo entendía como una pieza fundamental en la relación cultural con la historia y la fuerza imaginativa del presente. Hay algunas entrevistas muy interesantes. Él no quiso ni siquiera asistir a la inauguración porque decía que era todos los actos de la Olimpiada fueron una pretendida sonrisa de China al mundo y que sin embargo no había cambiado nada a pesar de esa imagen que se quería dar. Sí es cierto que hay algunos elementos que cuando lees sobre el edificio son llamativos por cómo se interpretan, y es, por ejemplo, y aquí volvemos otra vez al tema del color rojo, sobre el que tuvieron una discusión. La estructura es de color aluminio, aunque hay fotos en las que con el sol, como vamos a ver ahora en un rato, parecen más doradas. Sin embargo, todo lo que es el graderío por debajo y las sillas en el interior son de color rojo, como se puede empezar a ver por aquí. Sobre eso tuvieron una discusión también con arquitectos y con la administración de Pekín, porque decían que en China no se hacen áreas públicas de color rojo. Y uno de los arquitectos del estudio, que trabajó in situ en Pekín durante la construcción, decía que es que no ellos no es que hubieran hecho áreas públicas en color rojo, es que habían hecho todo el edificio en color rojo para defender un poco su propuesta. Y le decía el arquitecto de la administración china, dice, ya, pero el exterior es diferente del interior. Sí es cierto que, como digo, tanto los asientos del interior son rojos como la parte inferior del graderío es rojo, como se ve ahí. Y ellos defendían diciendo, bueno, pues si tú tienes algo rojo, esto ya te salta a la vista y te atrae. En cualquier caso, uno de los argumentos también que se manejaron fue que, dice, bueno, además, si en una habitación roja, si la tienes pintada de roja, ya lo que no tienes opción es ni de colocar una alfombra roja ni de colgar la bandera de China. Tampoco. Bueno, hay una conversación curiosa en relación con esto del color rojo, pero yo creo que sí que es un acierto ese contraste que se produce también ahí. Ya digo que las fotos las hay de todos los colores. El interior claramente es rojo. Es otro de esos edificios muy fotografiado, y aquí se ve un poco ese elemento de discusión como fue
abusar en cierta manera de ese colorido tan intenso para este espacio interior, que bueno, aquí se ven algunas fotos de esas con esa intención de que parezca realmente esos espacios carcelarios que dibujaba Piranesi, que nunca construyó, pero que quizás es cierto que dentro de esa franja de 12 metros que hay entre el graderío y el exterior, donde se dice que los chinos utilizan estos edificios mucho más que solo para ir a ver el deporte que se está haciendo, pues tiene esa importancia. Es curioso, como dicen, que el concurso, el dato de que se plantease o que llegase a asimilarse esto a un nido de pájaros, tuvo también su importancia a la hora de la valoración del jurado, porque piensan que la asociación en China de los nidos, que ellos sí que tienen algún plato que hace relación con los nidos. Entonces, es algo muy caro el tema de comer un nido y que solo puede comerse en ocasiones muy especiales, con lo cual esta asociación dicen que incluso a la hora de la valoración del jurado jugó a favor para que este proyecto fuera ganador, porque le daba como ese plus de calidad y de elegancia. Yo hablo solo desde el punto de vista de la arquitectura. No me imagino comer un nido de pájaros. Las imágenes con la luz, como veis, pueden cambiar ese color más tipo acero metálico por otros mucho más dorado, jugando ahí también con los rojos. Seguimos, estamos en el 10. Este sería un edificio de uso público. Volvemos otra vez pues, a tipologías de ayuntamientos, de bibliotecas, algún edificio público. Podría ser perfectamente esta biblioteca de Alvar Aalto, un arquitecto además destacado del movimiento moderno en Finlandia. Pongo Rusia porque Viipuri primero era Finlandia y luego fue Rusia y cambió el nombre, pero el segundo no lo he apuntado. Pero la obra que he escogido está en Austria y es otro de esos edificios que conocía. Cuando empezamos en la escuela nos obligaron a leer un libro que se llamaba Historia crítica de la arquitectura moderna de Kenneth Frampton y en un mes nos dijeron que nos hacían un examen de eso. Entonces fue una de esas obras que te sirven para empezar a tener imágenes de arquitectura, porque yo por lo menos cuando empecé en la escuela, bueno, tenías la intuición, como hemos contado algún día, de que era una carrera que te podía gustar, pero realmente las referencias no tenías demasiadas y ese libro te valía bastante para entrar de sopetón, por decirlo de alguna forma, en un repertorio ya por lo menos que tuvieras conocido visualmente. Entonces, este edificio, que yo creo que en ese libro era una de las ilustraciones, luego en ese viaje que comentaba de paso del Ecuador, tuvimos oportunidad de ir a Viena y bueno, te encuentras con él como fondo de una pequeña plaza en la que aparece ahí al fondo imponente con esa fachada tan perfecta, tan simétrica, tan correcta, con esas letras de Otto Wagner, que es su arquitecto, para esta Osterreichkirche Postparkasse, o sea, es la caja postal de ahorros de Austria. Y luego es un edificio que interiormente también está tiene una sala muy conocida, pero tiene algunos espacios en los que sí que te puedes asomar que realmente, bueno, pues son, yo creo que son merecedores de que lo haya incluido en esta lista. Esta es su sala de operaciones, que es lo más conocido del edificio. El edificio ocupa una manzana completa y realmente la parte pública, digamos que se resume prácticamente en esta sala, pero es un espacio realmente moderno para estar hablando de 1904 y que, ya digo, ha sido el motivo para haberlo incluido como uno de los iconos respecto a estos edificios públicos. No es de esos de los que se puedan contar grandes cosas porque realmente lo conocido es esto, pero por eso
Yo creo que simplemente con las imágenes, como veis, ocupa una manzana y una gran manzana. No es ningún edificio pequeño. La fachada tiene como esos roblones, ese punteado, que le da también muchísimo carácter a la obra. Esta es una de las escaleras. Y las estatuas que rematan el frontón, la cubierta. Otto Wagner fue uno de los grandes arquitectos vieneses y europeos de este principio de siglo. Y tiene obra interesantísima no solo en esta tipología del edificio público, sino en muchísimas más. La iglesia, esa que comentaba como apertura del tema de la iglesia, es también suya. Antes vimos un teatro que era anfiteatro y ahora vemos un teatro de la ópera ya cubierto. Este de la foto sin duda que es un teatro icónico y estaría bien hablar de él, pero aquí también he sucumbido al que me resulta realmente el que más me gusta y me parece más significativo de la historia de la arquitectura. Sin embargo, este de Otto Wagner, su Festspielhaus de Bayreuth, probablemente fue el teatro más significativo por las innovaciones que presentó, quizá de la historia. O sea, como hemos visto el primero cubierto con esos asientos y luego el siguiente fue el de Palladio, el Teatro Olímpico, con las siguientes innovaciones, que fue crear el fondo de escenario y además ya un graderío de verdad, porque el teatro a la antica de Scamozzi no tenía ese mismo, el graderío como los que tenemos ahora. Y este, por ejemplo, de Otto Wagner, que lo construyó con un arquitecto alemán, pero bajo su supervisión total, incorporó innovaciones que ahora mismo nos parecen evidentes y que no nos plantearíamos que pudiera ser de otra forma para una ópera, como que se apagasen las luces durante la representación. Este fue el primer teatro en que apagaban la luz para la representación. No tiene palcos porque Wagner lo construyó para representar sus óperas. Y él quería que cuando la gente fuera al teatro a ver sus óperas, solo fuera a ver sus óperas, no a cotillear, que era lo que hasta entonces hacía la gente cuando iba al teatro. Algunos veían las obras, pero otros jugaban a las cartas, otros cotillaban, hablaban, miraban al que estaba debajo, arriba, desde los palcos o hacia los palcos. Entonces, Wagner creó o implantó a partir de algunas referencias de este teatro una forma diferente de ver la ópera. El teatro solo se entra por los laterales. En cada una de esas filas que se ve tan grande, solo puedes evacuar hacia los dos laterales. Sin embargo, tiene una evacuación rapidísima porque para cada una de las puertas, creo que son 4 las filas o medias filas que evacúan por ahí y se vacía muy rápidamente. Claro, el que no haya entrada central implica que tienes que llegar a la hora, porque si no, haces levantarse a toda la fila para dejarte pasar. Bueno, esto es más que un teatro, es un templo de la ópera, que así quiso que fuera Wagner, pero no vamos a hablar de él, ya he dicho demasiado. Me voy, lógicamente, a la ópera de Sídney. O sea, es uno de los edificios que no puede faltar, yo creo que en una lista de iconos de arquitectura, y además es uno de los que a mí más me gusta y realmente desde los que me gustaría también poder llegar a visitar alguna vez. Este edificio surge de un concurso de arquitectura en el que el elemento principal es precisamente el arquitecto con el que hemos abierto la conferencia, Eero Saarinen, el autor de ese aeropuerto, esa terminal de la TUA de Nueva York, que llega tarde, 4 días tarde a la inspección, vamos, o a los actos del jurado, es el jurado, forma parte del jurado, pero por un problema llega 4 días tarde. Cuando llega, había habido 234 proyectos presentados al concurso.
y el resto de jurados ya habían hecho una selección desechando, no sé cuántos les quedaban, si eran del orden de 40, una cosa así. Entonces Saarinen, en vez de decir, bueno, venga, pues me miro ya solo los 40, decide mirar todos los proyectos que han desechado. Y entonces, entre esos ya que el jurado ha dejado aparte, él encuentra un proyecto que dice que, señores, esta es la ópera que estamos buscando. Y vuelve a meter en liza este proyecto. Finalmente consigue convencerles a todos de que es el mejor y el proyecto de Jørn Utzon, un arquitecto también finlandés, es el que gana el concurso. Y tenemos esta obra que es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO, si no lo tengo mal escrito por aquí, diciendo que es una de las máximas cotas que ha alcanzado la humanidad en su desarrollo. No tengo el texto escrito, pero vamos, vienen a decir que es un logro de la humanidad en su conjunto, que es una obra espectacular en todos sus valores y que tiene que ser destacada evidentemente como ese patrimonio de la humanidad. De hecho, finlandés es danés. Representa, sí, aquí lo tengo, una de las obras maestras de la creatividad humana, no solo del siglo XX, sino de toda la historia de la humanidad, y que representa unos altísimos estándares de creatividad, tanto en lo arquitectónico como en lo estructural, con una inserción escultural dentro de lo urbano y de la bahía, todo ese frente de la bahía de Sídney, y lo consideran ellos mismos ya como una arquitectura icónica. O sea, la propia declaración de la UNESCO dice que esto es un icono de la arquitectura universal. Otro gran arquitecto como Louis Kahn dijo de este edificio que el sol no sabía qué bonita era su luz hasta que la vio reflejada en este edificio. O sea, yo creo que es uno de esos que yo creo que, como alguno de los otros que hemos visto, no tiene muchas dudas, ¿no? Entonces, voy a poner unas cuantas imágenes. Este es su emplazamiento. Tiene algunas características singulares. El proyecto es de 1957, tarda muchos años en terminarse y de hecho no lo acaba ni el propio Utzon, porque por conflictos presupuestarios y de desarrollo en el tiempo acaba el Ayuntamiento de Sídney junto con el gobierno regional de la provincia y le acaban quitando el proyecto y lo terminan otros arquitectos. Sí es cierto que cuando le echan, él pensaba haber acabado en 18 meses, eso era en febrero del 66, cuando llevaba llevaba 8 años, casi 9, desde que había ganado el proyecto. Él pensaba acabarlo en 18 meses, año y medio, y sus sustitutos tardaron 7. O sea que el problema del tiempo no se daba solamente por él. Nunca volvió a Sídney después de que le echaran del proyecto para ver su obra terminada. O sea, el proyecto tiene una serie de características curiosas. Sin embargo, Utzon sí fue premiado también con el premio Pritzker en el año 2003. El presupuesto, y esto es una constante en la historia de la arquitectura, aunque quizá no debería serlo, pero estuvo presupuestado inicialmente en 3,5 millones de dólares y acabó costando 102. Y fue uno de los primeros edificios en la historia cuya estructura fue calculada por la que luego ha sido una de las ingenierías más famosas también del mundo, como Ove Arup y su creador, que era el ingeniero que le da nombre. Yo creo que, en este hay otra, seguimos viendo imágenes. Yo creo que no hay ninguna imagen de este edificio que no sea espectacular. Son todas probablemente conocidas, pero este es un poco el desarrollo desde el plano de arriba, la sección arriba a la izquierda es la del proyecto 1957 y la de abajo a la derecha es la última imagen con el desarrollo progresivo de cómo iban a haber sido esas velas. Tiene anécdotas como que el propio Moneo, cuando conoció que Utzon era el ganador, se plantó, cogió el coche
y se fue hasta Dinamarca a su estudio a ofrecerse para trabajar con él en este proyecto y de hecho trabajó en alguna parte de la estructura con él. La forma de las velas, que fueron uno de los problemas principales de la obra, de estos cascarones, se dice que finalmente Utzon consiguió la idea definitiva un día bañando a su hija y pelándole una naranja. Antes hablábamos de un pomelo con el aeropuerto, aquí es una naranja, cambiamos de fruta, y todas las piezas curvas proceden de una esfera virtual de 75 metros de radio, de las que fueron. Luego hay un dibujo aquí. El interior tiene tanto sala de conciertos, que sería esta, como teatro de la ópera. Los espacios interiores son también tan llamativos como los exteriores y de la misma calidad. Aquí vemos al jurado con sus proyectos, 234 proyectos, aquí hay menos. Fotos de la obra. La forma, los nervios con los que se construyen esas velas y cómo las van forrando con unas piezas que al ser curvas del mismo radio, todas ellas, lo que permite es que las piezas sean únicas. O sea, no juegas más que con un tipo de pieza. Tienes los radios y sobre ellas vas colocando la misma pieza, que es una pieza cerámica, como se ve bien aquí. Y esta es un poco la idea en la parte de abajo de dónde procede lo que son las curvas de una semiesfera, de esos 75 metros de radio que os digo, y cómo fue la forma final. El edificio lo inauguró la reina de Inglaterra porque formaba parte de sus posesiones de ultramar en 1973, de Queen con el príncipe. Y llegamos al último, lo que no sé es cómo vamos de hora. El último edificio de la lista lo he llamado simplemente edificio singular. Arranco con esta imagen de la pirámide, pero el edificio no está en Egipto, sino que está en Alemania. Yo creo que es otro de esos poco conocidos fuera del mundo de la arquitectura, pero que para mí también ha sido siempre un edificio pues, al que le he tenido, no sé por qué, especial aprecio desde que lo conocí por primera vez. Vamos, no he estado en él, pero desde que tuve conocimiento de él. Tiene casi 100 años de antigüedad, como digo, está en Alemania, responde también a estos tipos de arquitectura plástica, un poco brutalista, muy expresionista. Tiene vinculación con un premio Nobel de los de verdad, no los Pritzker, que son los Nobel de Arquitectura, porque su arquitecto no lo recibió, pero sí que tiene relación con un premio Nobel. Y el premio Nobel con el que se vincula es directamente con Albert Einstein, con el físico del que hay fotos en este edificio, visitándolo. Se dice que nunca trabajó allí, pero sí que conocía el edificio y tenía relación con el arquitecto. Esta foto es está perfectamente datada y es del 1 de junio de 1921, hace ya 100 años, y en ese día Einstein visitó la torre que tiene su nombre. Esta se llama la Torre Einstein, está en Potsdam, cerca de Berlín, y el autor es Erich Mendelsohn, un arquitecto que está encuadrado siempre dentro del expresionismo alemán, aunque yo creo que tendría también conexiones con arquitecturas y otras corrientes, como por ejemplo el futurismo. El edificio está dentro de un parque tecnológico, que es así, no se parece mucho al de Santander. Está en un entorno, como muchas otras de las obras que hemos visto, Pidauro, la iglesia de Le Corbusier, la ópera de Sydney, y muchas más que poseen entornos realmente muy atractivos. Esta es simplemente una torre de observación. Aquí arriba estaría el observatorio con su telescopio y es una torre en un lenguaje
expresionista. De hecho, se ha interpretado siempre, y se ha dicho siempre de él, porque lo es, que Mendelssohn es el máximo representante de la arquitectura expresionista europea de principios de siglo. Y el edificio es de esos años entre el 20 y el 22, en los que la intención original de Mendelssohn fue construirlo en hormigón, pero la dificultad de esas formas hizo que tan solo la planta baja y el remate superior estén hechos en hormigón, mientras que el resto está hecho de ladrillo y luego revestido para que parezca hormigón. Este edificio tiene algunas anécdotas que lo vinculan con prácticas, pues que al final parece que no han sido nunca tan extrañas, aunque nos parezca posible que solo son de ahora. El edificio lo encargó la administración berlinesa. Los planos los aprobó inicialmente la constructora junto con el contrato de la construcción por parte de una fundación en el 7 de julio de 1920 y la obra se empezó sin permiso de edificación. Entonces, bueno, el 9 de septiembre de ese mismo año 1920, cuando ya quiso intervenir y 2 meses prácticamente de obra, la torre ya estaba levantada hasta la planta baja, cuando la administración quiso empezar a decir algo. Los retrasos burocráticos hicieron que incluso hasta el 27 de septiembre tuviera que intervenir personalmente el ministerio para que las obras que seguían sin tener permiso pudieran proseguir. De forma que el 28 de octubre de ese mismo año, estamos hablando ya 5 meses o 4 después del inicio, estuvieran ya acabadas prácticamente, o sea, se levantó en un tiempo prácticamente récord. Todo lo que era de ladrillo y hormigón ya estaban prácticamente terminadas en 5 meses. El permiso de construcción llega prácticamente un año después, el 16 de junio de 1921, es la firma de la licencia, digamos. Y pasa a veces, como en algunos edificios o autorizaciones, tan solo 3 meses después se produjo la inspección de final de obra. Este edificio administrativamente está hecho en un plazo desde la concesión de licencia hasta la licencia de primera ocupación, que lo llamaríamos ahora, de apenas 2 meses, del 16 de junio al 19 de agosto. Bueno, pues en todas las épocas han pasado cosas singulares en este sentido. De hecho, apenas un mes después el edificio ya era portada en el periódico berlinés y se entregaba para su uso como observatorio astronómico. Este edificio, que lo aporto también como uno de esos menos habituales, ya digo que yo creo que le tengo especial apego, yo creo que también porque, ya digo, lo veo muy próximo del movimiento futurista, que nunca llegó a construir nada. El arquitecto del movimiento futurista, el más conocido, era Antonio Santeliá, que tiene muchísimos bocetos y dibujos, y este es uno de esos edificios en los que también es muy importante la parte de los bocetos. Mendelssohn estuvo en la Primera Guerra Mundial y se dedicó, aparte de a luchar, tenía unos cuadernos de apuntes, dibujos muy pequeños, con ideas, y luego en algunos de los casos el desarrollo de algunos de sus proyectos parte de esas ideas primeras un poco en el aire y sin ningún encargo concreto, y en este caso de la torre de Potsdam, de la torre Einstein, es curioso la evolución de los croquis. Pueden recordar en algunos casos a algunos cuadros, incluso a bocetos también futuristas, en los que lo importante es el tema del movimiento. Y no solo esta obra, Mendelssohn tiene alguna otra, tiene un cine también en Berlín, que es una obra especialmente movida en cuanto a volúmenes, que hace, yo creo que le enlaza perfectamente con ese movimiento futurista. El edificio es otro de esos
Yo reconozco que todavía no conozco Berlín, pero cuando hace unos años empezamos a organizar el viaje y uno de los, o sea, lo que yo quería ir cuando fuéramos a Berlín era este edificio. En Berlín vería otras cosas, pero este estaba dentro de la lista de lo que había que ver. El edificio, como se ve, es una torre que va desarrollando ahí sus plantas. No tiene muchas alturas, pero es bastante fotogénico también. Y luego tiene detalles, algunos de diseño, bastante curioso, como el tema de todas las escaleras del edificio. El interior eran simplemente unas oficinas, pero como veis las escaleras tienen ese diseño especial. Y aquí está el uso, que es la clave de todo, que es ese observatorio. Bueno, ¿qué hora es? Ya me he pasado, ¿no? Las 9 menos cuarto. Bueno, corto. Tenía una última propuesta a modo de propina, que no era un edificio, sino en el tema de los jardines. Bueno, a mí me gustan especialmente, y a nivel de diseño de jardines, para mí hay dos que son especialmente singulares, que son estos de Vaux-le-Vicomte, jardines a la francesa, y sin embargo el icono sobre el que hubiera hablado eran los jardines de Staward Head, que están en Gran Bretaña. Lo dejamos porque de esto podría hacer una conferencia completa, pero bueno, queda ahí para lanzar el guante para otra ocasión. No sé, bueno, simplemente por poner la lista y pasar las imágenes rápidas. Cuento solamente esto: la aguja de la iglesia que está en el jardín de Staward Head estaba antes en Bristol. El dibujo de la derecha es un dibujo de cómo estaba esa aguja ubicada en la plaza de Bristol, al lado de la catedral. Lo de abajo es una foto de cómo la ubicaron luego cuando la compró el dueño de los jardines y la colocó al lado de la iglesia que había en su finca. Prácticamente reproduce la misma escena. Los jardines son espectaculares. Es otro de esos lugares que yo creo que merece la pena ir una vez en la vida. Estas fotos las he hecho yo cuando estuvimos de viaje allí. Recomendaría ir en mayo, final de mayo. Bueno, y esta ha sido mi lista larga, contada en el tiempo, de iconos de arquitectura. Muchas gracias.